Hola, soy Jennifer Gaviria y voy a exponer mi trabajo final. El título es La mirada de Barcelona por Juan Marcé y el libro del que hablaremos es Últimas tardes con Teresa del mismo autor. En esta primera página vemos el índice donde hay 4 apartados de los que hablaremos a continuación. Empezaremos por la introducción. Lo que queremos ver aquí son las preguntas que pretendemos responder a lo largo del trabajo. La primera pregunta es ¿cómo era la Barcelona que describe Marcé en su novela? Lo ideal sería realizar entrevistas personales al autor, pero como no vamos a tener la oportunidad, nos centraremos en las entrevistas ya realizadas, para poder conocer esa visión que tenía Marcé de la Barcelona de la posguerra, que era la Barcelona que le vio crecer y la que siempre quiso transmitir en sus líneas, y que tenían a Franco y a la censura como protagonistas. Fueron tiempos difíciles, eh, todo tenía que pasar por el tamiz de la censura, la vida en general y la literatura estaban condicionadas por la misma. Y aunque en 1966, fecha que coincide con la publicación de la novela, Fraga promulgó una ley en defensa a la libre expresión que en teoría pretendía defender los derechos fundamentales de las personas. Dicha ley nunca se llevó a cabo y la censura continuaba en pleno auge y así pudo vivirlo Marcé más que en sus propias carnes, en sus propias líneas. Y bueno, como he dicho, en 1966 se publicó la novela por la editorial Seis Barral y cuenta la historia de amor entre Manolo, un charnego andaluz de clase trabajadora, y Teresa, una chica revolucionaria de la burguesía catalana. La historia acontece entre el verano de 1956 y 1957 y es una fecha que coincide con un hecho histórico que desconocía por su magnitud. Es decir, el profesor Vicente Moreno Cullell indicó que entre el 1950 y 1975 1,8 millones de personas llegó a Barcelona procedentes de otras partes del país, de Andalucía, Extremadura, Galicia, entre otras. Y conocía aquella gran ola migratoria, pero desconocía que fueran millones de personas las que llegaron a Cataluña, a Barcelona. Entonces, después de conocer este dato, pensé que sería interesante hacer un trabajo comparativo. Es decir, eh, hacer primero realizar unas entrevistas personales a gente que llegara en aquella época y poder compararla con las vivencias que Marcé nos contaba en su novela. Por lo tanto, la siguiente pregunta a la que quiero contestar a lo largo del trabajo es ¿cómo era la Barcelona que recibió a miles de migrantes en los años 60? La siguiente parte del trabajo es la metodología. Lo primero que haremos será estudiar la novela. La situaremos en el contexto histórico. eh, Después de la Guerra Civil, España quedó desolada y después vino la posguerra y con Franco al mando y las muertes, los exiliados, el hambre, el racionamiento acabó de traer el caos a este país y quedó sumido en la absoluta penumbra. Otra forma de estudio de la novela será ver las entrevistas personales al autor que ya hemos hablado antes. Hemos encontrado varias muy interesantes. Y otra opción, otra idea para estudiar la novela es la visita a la biblioteca Juan Marcé. Juan Marcé nunca vivió en el Carmelo, la biblioteca Juan Marcé está ubicada en el Carmelo, y aunque él nunca vivió allí, siempre ha dicho que nunca vivió en el Carmelo, como varias de sus novelas, sus protagonistas recorren esas calles, me imagino que para la biblioteca del Carmelo fue un honor poner el nombre de Juan Marcé. Y fue una visita muy, muy satisfactoria porque había muchísimo material adicional del autor, muchas versiones sobre el libro, sobre esta novela y sobre varias, y sobre todas sus novelas. Y la verdad es que fue una buena visita. Me ayudó muchísimo a la hora de realizar el estudio total de la novela. Decir que este trabajo es cualitativo, que el instrumento realizado serán las entrevistas. Lo primero que hice fue hacer un guión con una serie de preguntas que en función de cada entrevistado han ido variando un poco. Y todo lo grabé con una grabadora para poder después analizar cada pregunta y cada respuesta y poder escribirla en el trabajo, en el apartado de los anexos. Muy bien, después de ver la metodología pasaremos a ver los resultados.
primero de todo, antes de conocer los resultados finales, quiero decir que Marcés tuvo muchas influencias francesas. Imaginamos que por la breve estancia la breve estancia en París, que se dejó seducir por lo pintorescas que eran las calles de París y su arte. Y en sus libros, en este libro en concreto, cada inicio de capítulo empieza con una cita de algún autor. Hay algunas que son de autores españoles o incluso de autores amigos suyos, pero muchas son de autores franceses. Imagino que aquella estancia en París pues le dejó esa huella para que luego le ayudó a construir esta gran novela, que es Últimas tardes con Teresa. Barcelona es la encargada de acoger a Manolo, apodado el Pijo Aparte, que con su pelo engominado y su traje de domingo lo que pretende es ir robando una moto, porque la novela empieza así, con Manolo engominándose el pelo, vistiéndose bien, robando una moto para ir bajando por todas las calles de Barcelona hasta llegar al barrio de San Gervasio para poder adentrarse en un ámbito social que no le correspondía. Eh, el verano es el protagonista de la obra porque la novela empieza con el Pijo Aparte, vestido de esa manera y conociendo a Maruja y a Teresa en aquella fiesta de San Juan, en aquel barrio de San Gervasio. Pero primero hay un breve capítulo de poquitas páginas en las que cuenta el final de la historia de amor entre Manolo y Teresa, cosa que todavía no podemos ver, no podemos saber si no nos hemos leído la novela entera. La revolucionaria Teresa no se enamora de Manolo como tal, realmente no lo conoce, lo único que conoce son las mentiras que le cuenta Maruja, ya que ésta tiene vergüenza de que conozca al verdadero Manolo, porque al principio es novio de Maruja. Y es cuando Maruja cae en coma después del accidente que inician el romance y parece una bonita historia de amor, pero la diferencia de clases termina por acabarlo y por demostrar que Manolo no podía llegar a la clase que tenía Teresa y Teresa no iba a desprestigiar su nivel social, ni su padre lo iba a permitir por un charnego como Manolo. Y un ladrón de poca monta, aunque ella no lo supiera. Después de conocer estos pequeños datos sobre la novela, quise compararlo con las entrevistas que había realizado. Me interesó muchísimo dos matrimonios, ¿no? Pero el primero es una mujer que se llama Maruja, como una de los personajes del libro, y curiosamente, igual que ella, llegó a Barcelona para trabajar en una casa de unos señores de unos señores ricos que vivían en Sarriá, para estar al cuidado de la casa y de los niños. De igual modo que Maruja cuidaba de la casa y de todas las tareas del hogar. Baldomero, que era su marido, nos dejó ver que había alguna historia de amor bastante parecida a la que vivía Manolo y Teresa, pero no nos la quiso contar. Imagino que por respeto a su mujer o por vergüenza. La otra historia el otro matrimonio del que quiero hablar es Manolo y Mercedes. Manolo también coincide con el nombre del protagonista del libro. Y es que ellos también se conocían desde pequeños, pero llegó un momento en el que Manolo tuvo que irse de su pueblo, se fue con su familia a vivir a Barcelona. Y en una de esas venidas, en una de las visitas al pueblo, que era Cazorla, en Jaén, volvió a ver a Mercedes. Mercedes ya no era una niña, pero seguía siendo muy joven. Y se enamoraron. Pero el padre les prohibió la historia de amor porque sabía que si continuaban, al final su hija se acabaría yendo con él a Barcelona. Se lo prohibieron, pero al final el amor triunfó, a diferencia de Manolo y Teresa, que me imagino que es la no diferencia de clases la que hizo que el amor prevaleciera por encima de todo. Después de conocer estos resultados, veremos las conclusiones. Mis conclusiones a la primera pregunta es: ¿cómo era la Barcelona que describe Marcé en su novela?
Diré que la Barcelona que describe Marcé es oscura, triste y teñida de melancolía y de tristeza. Sé que es una época, sé que fue una época muy dura y Marcé así la vivió. Por suerte o por desgracia le tocó crecer en los barrios marginales, barrios muy apartados del centro de Barcelona y de las otras clases sociales a las que no pertenecía. Y esa distancia entre clases supongo que le hizo también ver esa tristeza en sus líneas, ¿no? Y esa burla hacia la burguesía catalana de la época. La siguiente pregunta, ¿cómo era la Barcelona que recibió a miles de migrantes en los años 60? Diré que cada entrevistado me contó cosas diferentes. Lo que sí que coincidían es que aquella época les fue muchísimo más satisfactoria y eran muchísimo más felices de lo que son ahora. No sé si porque eran jóvenes, no sé si porque la época era mejor o porque al no disponer de tantas cosas como disponemos hoy en día, de tanto material, de tanto materialismo, valoraban más cualquier detalle. Lo que sí que está claro es que para ellos, Barcelona, aunque Marcé nos la narre y la viera y la viviera oscura y triste, para la gente que llegó de fuera, para esta ola migratoria que llegó a Barcelona en aquella década, Barcelona, pese a su tristeza y a su oscuridad, era la luz que ellos necesitaban, porque francamente salían de sus ciudades o de sus pueblos buscando esperanzas, buscando una vida mejor. Y ellos la encontraron aquí en Barcelona. Entonces, tanto la Barcelona de Marseille como la Barcelona de los entrevistados no deja de ser la misma. Lo único que cambia es los ojos de quien la mira. Es esa mirada y es esa luz que consiguieron ver la gente que llegó la gente que fue migrante en aquella época. Y dicho esto, concluir mi trabajo con las gracias a todo el jurado y espero que os haya gustado. Muchas gracias.